Nuevamente invito a mis amigos y a mis hermanos en Cristo a pegarse a las Sagradas Escrituras para leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles el capítulo 13 y así continuar y concluir nuestra ligera, breve biografía de Bernabé, el ayudador sencillo. Leamos capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Pasamos ahora al capítulo 15 y leemos allí desde el versículo 36 hasta el 39. Capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Que el Señor añada su bendición a la lectura pública de su buena palabra. Hay un relato interesante en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, se había producido la batalla encarnizada entre los seguidores de Absalón, el príncipe hijo de David, y Joab, el comandante del ejército del rey. Pereció el rebelde, el insubordinado Absalón, y como era de esperar, fracasó rotundamente. El dilema era ahora quién iba a ir a darle la triste noticia al rey que su hijo, el que le hizo la guerra, el que lo quiso destronar, ahora estaba muerto. Se ofreció Sadoc, y se ofreció a Ahimás, hijo de Sadoc. Este relato está claro y búsquenlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 18. Se ofreció a Ahimás, hijo de Sadoc, y se ofreció ante el general del ejército. Dijo: correré yo a dar las nuevas al rey de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Pero Joab le dice: no llevarás las nuevas hoy día, la llevarás otro día, no darás hoy la nueva. Y Joab dijo a un etíope, curiosamente, no le quiso encomendar el trabajo a Ahimás, y le dijo a un etíope: ve tú y dile al rey lo que has visto. El etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? No habrá premio para ti por las nuevas. Sea como fuere, yo correré. Y corrió. Y así fue. No recibió ningún premio cuando llegó.
¿Por qué traigo a colación este pasaje, este episodio del Antiguo Testamento? Porque ocurre que en el relato de la vida de Bernabé, sí o sí se incorpora otro nombre, aparte de su gran amigo y compañero, el apóstol Pablo. Es Juan Marcos, su sobrino. Y es un joven que corrió sin ser llamado a correr. Eso es lo triste que se registra hoy. Yo soy testigo en mis 60 años de estar al servicio del Señor en la obra como un siervo inútil. He visto que algunos han salido a correr como obreros, pero en poco tiempo se han retirado, han vuelto a sus trabajos seculares. Otros han buscado religiosamente otros mejores medios de vida, con mejores ganancias que lo que el Señor les daba como a sus hijos cada día. Entonces, no conviene correr si no ha sido llamado. Eso es lo que vamos a ver hoy en la lectura. Ya lo hemos leído acá, que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Ahí tenemos el llamamiento de Bernabé. Aquí en estos dos versículos son nombrados 5 de los profetas y maestros que estaban en la iglesia en Antioquía. Bernabé es nombrado primero y Saulo último. Estos dos son llamados por el Espíritu Santo para una obra especial. Después de mucho ayuno y oración, salieron, apoyados por sus hermanos, salieron a la obra como debe ser. Ambos fueron llamados. Verso 4, ambos fueron enviados por el Espíritu Santo. Tenían con ellos a uno que no fue así, ni llamado ni enviado. El Espíritu de Dios nunca se equivoca. Y el éxito, la eficacia, la efectividad y la estabilidad de la obra de los que son llamados por Él son pruebas elocuentes de ello. Los que no son llamados lo demostrarán tarde o temprano. Y esto es precisamente lo que ocurrió con el sobrino de Bernabé. Era sobrino de Bernabé, así dice en Colosenses 4:10. Hombres que admiran la apariencia de un Saulo. Fíjese, esto es lo que ocurre con nosotros los hombres, los seres humanos. Admiramos la apariencia exterior, como en el Antiguo Testamento se encuentra la historia en 1 Samuel 9:2, que admiraron la apariencia de un Saulo también, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín también, en el Antiguo Testamento. Era joven hermoso, no había otro más hermoso que él, dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de 1 Samuel. Pero ¿qué ocurre? Dios ve la disposición interior del corazón de un Saulo de Benjamín también en el Nuevo Testamento. Saulo de Tarso. El primer Saulo fracasó, pero el segundo, Saulo de Tarso, triunfó. Todos los que no tienen el pleno convencimiento de que son llamados y enviados por el Espíritu Santo, jamás de los jamases deben emprender una obra para el Señor. Si lo hacen, tarde o temprano fracasarán en un sentido o en otro. Ahora pasamos a considerar el desacuerdo que hubo entre Bernabé y Pablo. Hay un versículo que viene aquí y se ajusta a lo que vamos a considerar. Dice en Proverbios 24:16,
porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Al citar este texto estoy pensando inmediatamente en Juan Marcos, el que fue la manzana de la discordia entre Bernabé y Pablo. Hemos de alabar a Dios por su previsión y sabiduría, hermanos. Tenemos que darle las gracias al Señor por la previsión y sabiduría al permitir el registro en su palabra de este triste y enojoso episodio ocurrido entre estos dos grandes siervos de Dios, Pablo y Bernabé. Estos dos son nombrados. Al fin se describe el incidente, pero una cosa, no se dice quién de los dos tuvo razón. Si nosotros analizamos el capítulo 12, el versículo 25, leemos allá, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando, los dos, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y en el capítulo 13, versículo 5 dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aquí veo que de este incidente enojoso, discorde entre los dos, la culpa la tenían los dos. En un sentido, Pablo tuvo la razón, pero en otro también tuvo la razón Bernabé. Ambos lo llevaban. Era difícil echarse la culpa el uno al otro. El que fracasó una vez, hermanos, puede fracasar 2 veces. Tal vez ese era el temor de Pablo para no llevar a Juan Marcos. Pero es igualmente cierto que el que fracasó ayer con la ayuda de Dios puede triunfar mañana. Está escuchando, hermano. Si has fracasado ayer, con la ayuda de tu Dios, de tu Señor, puedes triunfar mañana. Vuelve al Señor. El que cae, el justo que cae 7 veces, puede volver a levantarse. ¿Acaso tuvo Bernabé mayor discernimiento espiritual que su compañero en este caso? Parecería que sí, que Bernabé tenía mayor discernimiento, más que Pablo. ¿Por qué? Porque con el correr de los años, Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, verso 11. ¿Qué le dice? Fíjese, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. El que no quería llevar, el que cayó, ahora es útil para el ministerio. ¿Acaso, digo yo, me pregunto, ¿no? La insistencia de Bernabé en llevar a Marcos consigo se fundamentó sobre el parentesco que los unía a ambos, tío, sobrino, sobrino, tío. Puede ser, es admisible. ¿Acaso no será también que Bernabé, siendo un hombre bueno, quiso dar a su sobrino lo que de buen grado hubiera dado a cualquier otro hermano? Una segunda oportunidad para mostrar su real valor y capacidad. Esto yo personalmente creo que es muy posible. No podemos afirmarnos o ser dogmáticos, diría, a quién tuvo la razón, aunque mi simpatía va hacia Bernabé en la emergencia. Pero sí podemos decir que es lamentable que 2 tan grandes y buenos siervos de Dios se hayan separado a causa de Juan Marcos. Bernabé y su sobrino, fíjese, no aparecen más en el libro de los Hechos. Las consecuencias del incidente sobre la obra del Señor y la historia de la iglesia
no pueden ser medidas por nosotros. Yo no puedo medir y calibrar la obra de estos grandes siervos de Dios, acusar al uno y elogiar tanto al otro. Esto queda para el tribunal de Cristo. Pablo escogió a Silas en reemplazo de Bernabé, pero no se nos dice tampoco que Silas fue llamado y enviado por el Espíritu Santo de Dios. Pero de que Silas sufrió junto a Pablo por el Señor, no cabe la mínima duda. No vamos a pretender dar demasiada importancia a esto. Solo lo mencionamos como un dato de interés y para provocar cuidadosa meditación sobre el particular. Ahora, hay otro caso que no hemos comentado mucho y creo que daba pendiente. Es el caso que Pablo menciona acerca de Bernabé en Gálatas, el capítulo 2, versículo 13. Allá dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. No es linda recomendación lo que su amigo dice del amigo, que Bernabé fue arrastrado en esa hipocresía también. La iglesia en Antioquía recibió la visita del gran apóstol Pedro, primero, y de algunos otros estrechamente vinculados con otro de los pilares y columnas de la iglesia en Jerusalén, de Jacobo. Jacobo, la gente de Jacobo, los que estaban vinculados con él, fueron después. Antes de la visita de estos hermanos muy amigos de Jacobo, Pedro, estando allá en Antioquía, comía con los gentiles, porque la iglesia allá mayormente estaba compuesta por gentiles y no judíos convertidos. Pero después, impulsados por el miedo, Pablo dejó de hacerlo y fue apoyado en esto por otros hermanos judíos y ahí cayó en la trampa también Bernabé. Este andar contrario a la verdad del Evangelio, porque el Evangelio no está sujeto a la ley, sino a la gracia de Dios. Este andar contrario provocó la enérgica reacción del apóstol Pablo. Aprendamos la lección, hermanos amados, y tengamos presente que siempre debemos estar alertas, porque hermanos somos, nunca estaremos fuera de la posibilidad de andar contrariamente al espíritu del Evangelio y de Cristo y de la gracia de Dios. Qué vida más preciosa la de Bernabé. Qué ejemplo nos ha dejado, qué lecciones nos regala esa vida consagrada a Dios, que sepamos emularla.